Cuando somos padres vivimos para que nuestros hijos sean felices, crezcan sanos. A menudo nos centramos en aspectos como la alimentación adecuada, que está muy bien, el ejercicio físico y el descanso. Pero quizá pase a un segundo plano un elemento crucial y del que hoy vamos a hablar, el calzado infantil. Esta nueva cita con la podóloga Beatriz Oñate Méndez vamos a conocer cómo debe ser ese calzado en los niños. Beatriz, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, María José. Bueno, como profesional del pie que eres y como madre de una pequeña, pues lo dicho, te preocupa, ¿no? Ese calzado que podamos elegir para nuestros niños. Claro, es una cosa importante a tener en cuenta. Muy bien, los pies de los niños son delicados y están, digamos, en constante crecimiento. Es por ello que debemos elegir, como decíamos, muy bien el calzado. ¿Qué te parece, Beatriz, que se calce a un bebé que aún pues ni anda? Sin embargo, se le ponga, bueno, pues esos deportitos que da la impresión como que son rígidos y cuando al niño aún, bueno, pues ni ha empezado a andar. Pues mal, porque ponerle zapatos a un niño que no anda es como ponerse las gafas para dormir. No te hacen falta, no las necesitas. Y en este caso hace daño incluso, no es nada inocuo, porque una estructura que está en formación, que todavía no está habilitada para la marcha humana, no necesita un zapato como tal. Se le puede poner un zapato por confort térmico, porque haga frío y le quieras poner una zapatillita blandita, que eso no tiene ningún tipo de consistencia, sino que los patuquitos estos, sí, así blanditos, ¿no?, que se han puesto de toda la vida, pero un zapato con su suela, su elemento, no es para nada necesario. No solo no es necesario, sino que además es malo. Un calzado inadecuado a estas edades en la que el pie del crío pues está en pleno crecimiento. ¿Qué problemas pueden aparecer, ya no sé si a medio o largo plazo? Hombre, pues estamos hablando, como bien dices, de una estructura que está en plena formación y que para formarse necesita, lo primero, espacio. Errores como calzar con un número muy corto al niño o al revés, con el zapato muy grande, pueden causar problemas a largo plazo, pues problemas de deformidades digitales, de malformaciones óseas, cosas que luego se van arrastrando con el tiempo. Por tanto, digamos que cómo debemos de elegir adecuadamente el calzado, ¿qué aspecto debemos de tener en cuenta? Pues lo primero, tener en cuenta, como decíamos antes, que el niño ya ande, que tenga instaurada una marcha. Y una vez que de eso, pues ya podemos ir buscando el zapato siempre. Esto es común en los adultos y en los niños. Materiales nobles, como el cuero, que tengan maleabilidad, que no tengan, en el caso de los niños, contrafuertes rígidos, que no tengan elementos internos. Por ejemplo, hay algunos que traen una plantilla interna con determinadas características. Yo siempre digo que los añadidos los ponemos los podólogos en caso de ser necesario, pero que los añadidos, que no se compre zapato con añadido. Ya por suerte es cada vez menos habitual encontrarte elementos como una cosa que había antes, por ejemplo el altacón de toma, cosas así, cosas que ferulicen el tobillo. Tenemos que dejar tobillo, todo esto siempre, estoy hablando de un niño con una marcha normal, no patológica. Sí. Porque caso aparte serían marchas patológicas de niños que pues tengan algún problema neurológico, algún problema en el desarrollo, algún problema que hayan tenido de pequeños en la formación del pie, que vengamos de un pie con determinada deformidad congénita. Eso serían casos aparte. Yo todo lo que hablo, estoy hablando de un pie con un desarrollo normal, pongamos entre comillas el normal, ¿no? Un desarrollo fisiológico normal. Entonces, pues también tenemos que tener en cuenta eso, que el tobillo no se ferulice, que no sean zapatos que tengan el tobillo así cogido, que el niño no pueda tener libertad de movimiento, ¿no? Sí, sí. Yo creo que esas tres cosas son básicas. Sí. Los materiales nobles del zapato, que no tengan elementos añadidos y que no tengan contrafuertes rígidos.
y que sea un zapato que no ferulice ninguna articulación, que no ferulice ni tobillo ni nada de eso. Uh-huh. Hay calzado también, Beatriz, que versional de los mayores, por ejemplo, en el caso de las niñas, que siempre pues una pequeña cuñita en ese zapato. ¿Qué opinión te merece a ti esto? Hombre, pues yo de entrada no lo recomiendo. Siempre digo que las cosas en su medida, ¿no? A ver, una cosa que en un momento dado y para un rato, por ejemplo, de feria se ponga determinado zapato. Uh-huh. Bueno, pues no pasa nada porque se ponga un ratito cortito. Pero siempre que no convirtamos esto en la norma y que sea siempre periodos muy, muy cortos, que llevemos otro zapato para cambiar luego al niño. ¿Sabes? Siempre no nos vamos a poner más papista que el papá, siempre con cabeza todas las cosas, pero que el diario del zapato y el zapato con el que el niño vaya de arriba y para abajo, que sea un zapato cómodo para él, que le permita el crecimiento y el desarrollo óseo del pie, una cosa en condiciones. ¿Hasta cuándo está creciendo el pie? Pues realmente el pie, los últimos centros de osificación que terminan de cerrarse suceden alrededor de los 20 años. 20 años, fíjate. O sea que es verdad que su crecimiento más rápido, más visible también, más ¿no? Fuerte, más visible, ocurre pues en los primeros años, ¿no? Diría prácticamente que en los primeros 12, 13 años quizás, ¿no? Ahí ya podemos hacer una idea de lo que el pie ya a partir de ahí poco no crece, aunque todavía está en formación. Sí. Realmente los centros de osificación no se han cerrado, pero lo que es el crecimiento del pie, el tamaño que va a tener, la talla que va a tener de adulto y eso, alrededor de esa edad diríamos que ya está todo el pescado vendido, por decirlo de alguna manera. Vale. El andar descalzo, ¿esto es favorable para el crío? Bueno, tanto pequeño, en este caso estamos hablando hoy del programa dedicado a los más pequeños. Pues para mí siempre. Sí. Para mí andar descalzo es una cosa súper recomendable, y más en un crío, porque nosotros en la planta del pie, cuando somos pequeños, recogemos de ahí muchísima información del mundo exterior. Tenemos el sentido de la propiocepción, que es el sentido de la propiocepción es el que nos informa de nuestra posición, de si estamos erguidos, si estamos de pie, si estamos andando con un pie o con otro. Es un poco el que maneja nuestro equilibrio, nuestro de dónde estoy situado ahora mismo, qué estoy haciendo. Entonces, el sentido de la propiocepción, cuando somos pequeños, está muy, 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 muy vinculado a los pies. De los pies tienen los niños mucha información. Entonces, por eso también el dejarlos libres cuando son tan pequeños. Ellos se tocan mucho los pies, tienen mucha curiosidad en tocarse los pies. Pues vamos a dejarlo que exploren con eso. Sí. Cuando el niño está gateando, necesita que no tenga ningún obstáculo cuando está gateando. Quiere sentir el pie, quiere sentir el suelo por el que está pasando. Esto le da muchísima información. Y cuando empiezan a andar, el frío del suelo, la otra parte más blandita, lo otro, le da también muchísima información. De hecho, hay una especie de circuitos que se hacen que son como ir poniendo distintas texturas, por ejemplo, la textura granulosa de la arena, la textura fría de algo parecido al mármol, la textura blandita de un césped, y esas texturas estimulan muchísimo los receptores que tenemos ahí en la planta de los pies. Entonces es una cosa muy, muy, muy positiva. No solo para los niños, también para los adultos. Sí, por eso te decía al principio que iba a decir para los niños, digo, bueno, para todos en general. Siempre con matices, claro, siempre estamos hablando de un adulto que no tenga ninguna patología asociada, de un niño que no tenga ninguna patología asociada, porque hay adultos que te dicen, yo no puedo andar descalzo, eso es muy típico escucharlo, porque se producen a veces atrofia de la grasa plantar y se pierde, digamos, esa almohadilla grasa que amortigua al andar, o bien porque hay callosidades o elomas o algo que no ayuda a la marcha, o bien porque esa persona es diabética y tiene que tener cuidado de no andar descalzo para no clavarse ningún elemento del piso. Siempre, pero en general, andar descalzo. Si a nosotros no nos hace ningún daño, viene siempre bien. Sí. Sea uno adulto, y de aquí quiero quitar el mito de los resfriados. Los resfriados no entran por los pies.
No hay ningún problema, un niño puede andar completamente descalzo que no va a pillar por eso un resfriado. Siempre hemos escuchado a las abuelas, el niño va descalzo, se va a resfriar. Sí, sí. Los virus no entran por los pies. El virus del resfriado es un virus respiratorio. Se transmite de otra manera, por gotículas, por contacto, pero por los pies no. Pero ¿por qué ande descalzo? No, porque claro, esa es otra pregunta. Es decir, en verano es lo más usual y que apetezca, ¿no?, de andar descalzo, pero ya llegando ese tiempo de otoño, invierno, podemos andar descalzo y nos podemos calzar, me refiero, un calcetín, ¿no? Poner un calcetín, sí, claro, y poder andar, digo, por aquellos que quizás el frío, ¿no?, del suelo pues le incomode. Sí, hombre, pero claro, cuando digo anda descalzo en invierno me refiero con un calcetín. Que primero el pie vaya abrigado, tampoco es cuestión de congelarse, siempre aclimatándonos a la temperatura que tengamos. Que estemos, claro. Oye, otra duda que tengo y que seguramente muchos oyentes también se harán en estos momentos es, por lo menos antes era muy amplia la familia, con mucho número de hijos, ¿y qué pasa? Bueno, pues que el calzado, si estaba en perfectas condiciones, del mayor pasaban al resto de los hermanos. Esto de ceder calzado... Pues lo que siempre digo es que hay que ver qué calzado, cómo estar calzado, en qué estado y para qué se lo va a poner el niño. Porque no es lo mismo un zapato que se haya puesto otro niño 2 veces, que no le ha tenido ningún tipo de deformidad, a otro que se ha puesto otro niño que ya tenía muchísima deformidad y sí se lo ha puesto 2 veces y le ha creado al zapato la deformidad, se la ha dejado fijada. Entonces ese zapato ya desechado. Y luego también tener en cuenta un zapato que se ha usado en determinadas ocasiones por un niño con un pie sin problema. Si ese zapato es un zapato, por ejemplo, de fiesta que se va a poner el niño que lo hereda en una ocasión, no hay ningún problema. El problema es que heredemos un zapato que ha tenido a alguien de diario, que ha sido su calzado diario, su calzado de cabecera, y se convierta a la vez en calzado de cabecera de ese otro niño. No, porque ahí ya se ha creado la horma del pie, se ha creado en el zapato anterior y le estamos transfiriendo un desgaste en la pisada al otro niño. Entonces ahí sí que no aconsejo heredarlo. Bien. Pero si dase para cosas puntuales y el calzado no está deformado ni tiene grandes de esto y dase para una cosa, no hay problema. Vale, así que hay veces que lo mismo se cede y dice, mira, se la habrá puesto 1 o 2 veces, no se la ha puesto más. Y vemos que efectivamente es así, pues... Y también lo que digo, hay que verlo, porque hay niños que sí que tienen unas deformidades muy grandes. Estoy hablando de un pie plano valgo que tenga el hueso del astrágalo totalmente hacia dentro y que deforme mucho el zapato. Pues, por ejemplo, un zapato que se queda muy deformado, que se haya puesto una sola vez desechado. Hay que ver caso por caso. Las cosas muchas veces yo digo que no son café para todos, sino que hay que coger con pinza, decir esto sí, esto no. Hay que estudiar cada caso. Sí, siempre me gusta a los pacientes de despertarle un poquito del sentido crítico, de decir, su sentido común, de decir, bueno, esto tú lo harías, esto te parecería normal, esto... Claro. Otra duda que pueda suscitar, bueno, he leído por ahí, ya tú me dices que hay de cierto, que hay un momento ideal para comprar el calzado para los peques, y por lo visto es por la tarde. Realmente ese momento es para los pequeños y para los adultos. También, bien. Casi más para los adultos que para los pequeños. Lo que ocurre es que el pie a lo largo del día se va hinchando. Esa hinchazón en una persona sin patología es apenas perceptible. Pero claro, a lo mejor si te compras un calzado que te viene justito por la mañana, por la tarde te lo encuentres incómodo. Entonces ahí es donde está el problema. El niño, su pie se hincha menos que el de un adulto. No tiene ese problema que tenemos ya las personas a partir de cierta edad, que pueda retener un poco más de líquido, que la hinchazón se va haciendo más acusada conforme más vamos cumpliendo años. Pero sí, en general se recomienda comprarlo por la tarde, a poder ser. Bien, bien. Y de todas maneras, intentar no comprarlo muy, muy justo para que luego por la tarde no tenga problemas. Claro, bueno, creo que hay una manera, ¿no?, de saberlo. El niño ya con el pie en el suelo, ¿no? No sé, introduces el dedo índice detrás por el talón, ¿no? Y tiene que haber un huequecito, ¿no? Tiene que caber el dedo. Ahí el dedo. Ajá.
Digamos que eso sería, ¿no?, para comprobar efectivamente que el calzado le quede bien al crío. Yo siempre aconsejo ir con el niño a comprarse los zapatos. Es verdad que a veces está de moda que te dicen coge la palmilla interna que lleva el zapato, lleva como una plantillita que se llama palmilla porque no es una plantilla como tal, y la calcas en un folio y te la llevas a la tienda y dices esto, pero yo siempre recomiendo llevarse al niño a probarse el zapato, es mucho más fiable, lo vas a ver más claro, vas a tener menos problemas, va a dar menos vuelta a la zapatería. Bueno. Si hablamos de un niño que, por ejemplo, ya esté en edad escolar, que no sea tan bebé, esté ya en edad escolar, es verdad que bueno, pues según la actividad que realice, así el zapato adecuado, que esa es otra. No utilicemos el mismo calzado para todo. Claro, eso también es muy importante. Si el niño hace un deporte, por ejemplo, jugar fútbol, pues necesitará una bota de fútbol. Si jugar fútbol en césped o jugar fútbol en arena batida, necesitará un tipo de bota de fútbol u otro tipo de bota de fútbol. Si juega baloncesto, necesitará un zapato para baloncesto. Si hace deporte de correr, se tendrá que poner un zapato deportivo. Esto siempre, ya cuando va cumpliendo años se va especializando la cosa, porque ya empiezan a hacer multitareas distintas, ¿no? Como nosotros cuando vamos al gimnasio nos ponemos un deporte. Sí, lo que es la indumentaria habitual y el calzado para según esa actividad que vaya a realizar. No sé si quedaría algo más, Beatriz, que creas importante de destacar en este apartado, en este programa especial que estamos haciendo referente al calzado de niños, pero sí una pregunta que queríamos también comentarte de saber es en qué momento se recomendaría que visitara a los niños al especialista, a un podólogo. Pues mira, un buen momento para visitarlo por primera vez sería a los 4 o 5 años, que ya tienen ahí la marcha bien asentada, ya muchos padres vienen ya a esa edad porque le empiezan a notar cosas así raras en la marcha. Se mete los pies mucho para adentro. Claro, que me imagino que quien acude es porque le ve algo en su, ¿no?, en la postura del pie o en el caminar algo, pero sí, en el caso que no, quizás rara vez sea, ¿no?, que vaya a un podólogo ese crío por primera vez. Sí, normalmente si no se han fijado, incluso a veces no ha sido por los padres, sino ha sido algún amigo, algún de estos que le ha dicho, oye, tu hijo nos anda un poco raro, y eso ya ha cogido y lo ha alarmado. Pero si no le observan nada, uno no está ahí muy atento al desgaste, pues no viene, lo normal. Claro, uno de los, digamos, de los detalles que nos podamos fijar es el desgaste del zapato, de la zapatilla en la suela, ¿no? Si es más en el centro, si es por alguno de los lados, ya esto nos tiene que dar una voz de alarma, ¿no?, al ver esta señal. Va a dar pistas, desde luego, y por supuesto la forma de caminar del niño, es que el padre lo va a ver enseguida porque va a decir a lo mejor este niño se tropieza mucho, se cae mucho, yo lo veo que al andar mete un pie va adentro, hace una cosa rara con la rodilla, entonces normalmente a los padres les suele saltar el de esto de alarma. Bueno, dice que quién mejor que conoce a sus hijos, ¿no?, que los padres. Está claro. Por lo menos cuando lo podemos todavía, ¿no?, de tener todavía en casa y tener control sobre ellos, ¿no? Bueno, pues sí. No sé, Beatriz, como decía, si crees que es conveniente o esas recomendaciones o esos consejos a los padres que nos estén escuchando ya para ir finalizando. Pues mira, una cosa que me parece interesante comentar es todo el tema que hay ahora tan de moda de lo que se hace y llama el calzado respetuoso. Calzado respetuoso. Que se escucha muchísimo ahora, ¿no? Yo le pongo a mi hijo calzado respetuoso. Está de moda ahora con las redes sociales y tal. ¿Y este calzado qué tiene de especial este calzado? El calzado respetuoso es un calzado que no tiene contrafuerte, que es muy blandito, que no tiene apenas suela, con lo cual el niño va andando con una suela mínima, de un grosor mínimo, que es muy ancho, de puntera, para que los dedos tengan muchísimo espacio dentro. ¿Sabes? Lo que quiero decir es que yo estoy de acuerdo con que se use este calzado siempre teniendo en cuenta que sea un niño que tenga una marcha normal, que no tenga ningún problema, porque a veces te vienen padres diciendo yo uso calzado respetuoso y dices tu hijo no puede usar calzado de este tipo. Además, lo de respetuoso es puro marketing, como todo lo que rodea este tipo de cosas. Este zapato, ¿por qué se caracteriza también? Por ser muy caro.
Estamos hablando de zapatos infantiles, que los zapatos infantiles, ¿cuánto duran? Poco, una temporada. Enseguida tienes que cambiarlo porque le crece el pie o porque lo destroza muy rápido. Sí. Entonces, pues, no todo el mundo puede gastarse 60 euros o 70 euros en un par de zapatos para un crío que se le van a quedar pequeños en poco, ¿no? Sí, sí. Y lo que quiero decir es que existen muchas opciones alternativas a esto, que no hay que dejarse guiar solamente por marca, que lo que hay que tener sentido común y mirar, pues las cosas estas llevamos diciendo a los podólogos un montón de años, no se ha descubierto América. Que hay que buscar un zapato sin contrafuerte, pero es que es lógico, esto ya se ha estudiado pues, desde el principio de la podología. Que los materiales sean nobles, pues lo mismo. Que la suela no sea muy gruesa, pues también intentaremos que la suela no sea demasiado gruesa y que no sea un zapato que apriete por ninguna parte a un pie en formación. Estas cosas son lógicas y luego también tener en cuenta que no vale para todo el mundo, que si tienes dudas sobre si tu hijo puede usar ese zapato o no, que lo traiga al podólogo, que lo veamos, que le diga pues puede usarlo o no puede usarlo. Claro. Esto es importante. Bien. ¿Qué tal? Como, bueno, pues llevamos a nuestro hijo a revisión por primera vez al oculista, por ejemplo, porque le notemos, porque queremos quedarnos tranquilos de que nuestro hijo ve bien, pues de igual manera a este otro especialista, a los podólogos que están ahí, pues sí. Como el caso de Beatriz. Sí. Que no nos dejemos guiar por el marketing, que el marketing lo que quiere es dinero. Claro. Que tengamos sentido común, que consultemos a los profesionales, que no nos dejemos guiar por las redes sociales ni por todo lo que se cuenta. Pero... En fin, lo de siempre. Sí, lo de siempre. Vamos a recordar, Beatriz, dónde pasas consulta, horario, teléfono para pedir cita previa. Pues paso consulta en la clínica Arcosalud, ¿vale? En principio estoy lunes y miércoles por la tarde. Siempre me podéis encontrar algún día más al final. Y el número al que podéis llamar para pedir cita es el 665-194144. Muy bien. ¿Vale? Pues ahí podéis pedir cita para quedar en el día que así convenga, tanto en este caso al paciente como la profesional. Beatriz Oñate Méndez, podóloga, que bueno, pues volvemos a contar con su colaboración cada 15 días en este programa que queremos dedicar también a nuestros pies, los grandes olvidados. La próxima cita, bueno, pues ya vamos viendo a ver qué temita no podríamos exponer que sea interesante, Beatriz. A ver qué se nos ocurre. A ver qué no se nos ocurre. De seguro que algo, porque problemas de los pies, la verdad que a verlos los hay. Así que vamos a intentar de hablar de todo ello. Pero será en próximos programas. Muchísimas gracias y hasta la próxima. A vosotros, muchas gracias.